de escuela sabática y posteriormente en el culto divino tendremos a un pastor invitado, un hombre de Dios, pastor ya jubilado, pero que ha sido usado por Dios en la obra de Cuba, pastor Daniel Fontaines. No sé si alguien lo conoce, lo ha oído mentar, estará aquí el próximo sábado. Es un hombre que cuando lo escuchemos vamos a sentir la presencia de Dios en este lugar. Así que les estamos invitando para el próximo sábado, temprano, desde las 8 de la mañana. Hagamos planes para estar aquí temprano el próximo sábado. Muy bien, en esta mañana, abriendo la palabra de Dios en el libro de Hebreos, queremos compartir un tema que es la base de nuestra fe. O sea, la base de nuestra creencia, que es la fe. Y aunque de la fe se habla mucho, sabemos que la fe es el arma que tenemos para decir yo soy un cristiano. Porque el decir yo soy un cristiano nos lleva entonces a decir, bueno, si yo soy un cristiano, ¿qué es lo que me motiva a mí a creer en Cristo Jesús? El autor del libro de Hebreos nos lleva a través de este libro a saber lo que Jesús fue, de lo que Jesús hizo por la salvación del ser humano. Pero también en el libro de Hebreos encontramos allí que a través de nuestra fe podemos no solo creer en Dios, sino que también atravesar los momentos difíciles que en esta vida muchas veces tenemos que atravesar para creer en ese Dios, confiar en ese Dios y a través de la fe tener la plena seguridad y confianza que si confiamos en Él, Él nos dará la salida en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es la fe la que mueve al cristiano en su vida espiritual. Es la fe la que nos lleva a recibir la vida eterna. Es la fe la que nos llevará a recibir el perdón de Dios. Es la fe la que nos brinda la provisión para cada necesidad del ser humano. Es la fe la que nos lleva a través de nuestra vida, la que nos lleva a creer en ese Dios. Es la fe lo que nos motiva para confiar cada día más en Él. Es decir, el que se dice ser cristiano y no tiene fe, no es un cristiano. Porque el decir yo soy cristiano me lleva a mí a confiar en ese Cristo Jesús que un día vino a este mundo, vivió, que también murió y resucitó para que hoy nosotros podamos confiar en Él. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y además, ¿qué cosa? La convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe va mucho más allá de creer en algo. La fe es no solo decir yo creo en Dios, sino yo creo a Dios. Muchos dicen yo creo en Dios. ¿No han escuchado ustedes esta expresión muchas veces? Yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Hasta los ángeles creen y tiemblan. Pero el creer en Dios no es lo mismo que creer a Dios. Porque como ya dije, creer en Dios cualquiera cree. Ahora, creer a Dios me lleva a mí a una acción. Me lleva a mí no solo es decir sí yo creo,
sino el creer a Dios ahora me lleva a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando yo creo a Dios, entonces me lleva a dar un paso más. Dice el versículo 6 de Hebreos, capítulo 11, la primera parte, dice, pero sin fe, ¿qué cosa es? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer sin fe. Sin fe nosotros podemos venir a la iglesia cada día de servicio, de reunión. Los miércoles, los sábados, es el viernes en la noche, ahora que vamos a comenzar el culto de jóvenes los viernes. Nosotros podemos estudiar la Biblia sin fe. Nosotros podemos orar sin fe. Nosotros podemos devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas sin fe. Pero lo único que no podemos hacer sin fe es agradar a Dios. Podemos hacer cosas buenas, acciones correctas, usar palabras correctas cuando hablamos. Pero lo único que no podemos hacer sin fe es agradar a Dios. Porque dice la segunda parte de este versículo, porque el que busca a Dios es necesario que crea en Él. Crea que Él existe y recompensará a los que le buscan. La fe me lleva a mí a una convicción. Y el decir yo tengo fe, entonces me lleva a mí a dar un paso atrás. Bueno, si yo tengo fe, ¿por qué yo tengo fe? ¿Por qué yo digo creer en Dios? El decir yo tengo fe, el decir yo estoy convencido de que Dios existe, me lleva a mí a pensar qué es mi vida, cómo yo actúo, pienso, cómo son mis acciones a través de la convicción que yo he tenido de ese Dios que digo creer en Él. Porque cuando yo miro mi vida, yo tengo que ver las acciones que Dios ha hecho en mi vida para que yo llegue a creer y a confiar en Él. Cuando yo digo yo creo en Dios, yo no puedo decir yo creo en Dios de dientes hacia afuera. Cuando yo digo yo creo en Dios, yo digo yo creo en Dios porque Dios ha actuado y ha hecho en mi vida tantas cosas y ha hecho tantas maravillas en mi vida que me ha llevado a mí al pleno convencimiento de que Él existe. Una vez alguien me dijo, yo no creo en Dios. Y después que discutimos algunos puntos, yo le dije, mira, yo sí creo en Dios por esta y esta razón. Y le comencé a contar historias de mi vida que me han sucedido, que él tuvo que decir, bueno, si Dios ha hecho eso en tu vida, quiere decir que existe para ti. Y quizás esta persona, nunca se ha detenido a pensar las cosas que Dios ha hecho en su vida. Momentos de dificultad, momentos de desespero, momentos de angustia, cómo Dios ha estado presente en la vida de cada ser humano. Y cuando yo ahora pienso en todas esas cosas que Dios ha hecho en mi vida, yo tengo que decir, Dios existe, Dios es grande, Dios es poderoso. La convicción
nos lleva a algo que se llama, a otra palabra que se llama evidencias. Y a través de las evidencias de mi fe en Dios, yo estoy convencido de que Dios existe. Y voy a presentar un ejemplo sencillo que quizás podamos entender. Cuando una persona se acusa de algo y se lleva a la corte, el fiscal viene a la corte y presenta todas las evidencias que él tiene ante el jurado. Ese jurado que va a dictar si es culpable o no, no estuvo presente cuando esta persona acusada cometió el delito por el cual se le acusa. Ellos no estuvieron allí, no le vieron, no le escucharon. Ellos van a creer en lo que el fiscal dice a través de las evidencias que se muestran de la culpabilidad del acusado. Y a través de estas evidencias, ellos van a decir, ¿es culpable o es inocente? Cuando nosotros decimos, yo creo en Dios, yo creo que Él existe, yo tengo fe en Él, es porque las evidencias que han sido presentadas en mi vida me llevan a mí a esta convicción de creer y confiar en Él. El capítulo 11 del libro de Hebreos, el autor allí da una lista de héroes de la fe. Hombres y mujeres que no solo creyeron en Dios, sino que creyeron a Dios. A través de su vida, a través de sus acciones, ellos dieron muestra de una fe real, una fe contundente, una fe que hizo que muchos creyeran a Dios a través del ejemplo que ellos dieron. Y esta lista de Hebreos, voy a mencionar algunos, que fue el caso de Abel, Enoc, Noé, José, Gedeón, Samuel, Daniel, Sara, Esther, Ruth, Rahab, Abraham y Moisés. Y otros más, Sansón, otros más. Pero en esta mañana quiero detenerme en Moisés. Un hombre con una historia que todos, o creo que casi todos, hemos escuchado miles de veces. Porque Moisés fue el hombre que Dios escogió para que sacara a su pueblo de Egipto. Pero cuando Dios escogió a Moisés, no fue porque dijo, este me agrada, yo lo voy a llamar, le voy a mandar a Egipto, le voy a mandar a sacar a mi pueblo de Egipto. No, no, no. Hubo algo en este hombre llamado Moisés, por lo cual Dios se fijó en él. Moisés fue un hombre llamado y escogido por Dios porque fue un hombre especial que confió en Dios. Y desde su niñez, Dios lo llamó. Desde que era un bebé, pequeñito, recién nacido. Dios lo escogió con un propósito por el cual él fue llamado. Pero Moisés, en la historia y en la vida de Moisés, hubo 4 acciones, 4 pasos que él dio para que Dios lo llamara. El primero de estos pasos es que Moisés entendió cuál era su origen. El segundo paso es que Moisés pudo ver cuál era su identidad. Moisés pudo ver su futuro y Moisés pudo ver a un Dios invisible. Y si nosotros podemos dar estos 4 pasos en nuestra vida, pudiéramos ser llamados de la misma forma que lo fue Moisés para ser escogidos por Dios. Y aunque no saquemos al pueblo de Israel de Egipto, porque ya esto es parte de la historia pasada,
podemos sacar a muchos hombres y mujeres que están en este momento en el Egipto de la esclavitud del pecado y sacarlos del pecado a la esperanza de la vida eterna, porque seamos hombres y mujeres que, como lo fue Moisés, estemos dedicados a través de nuestra fe y nuestra confianza en ese mismo Dios que Moisés vio, aunque era invisible. Dice que Moisés nació en una casa de judíos, en una casa del pueblo de Israel, que eran esclavos de la nación más poderosa del mundo en ese tiempo, llamado Egipto. Ese pueblo era forzado a trabajar como esclavos allí en Egipto. Y después de la muerte de José y del faraón que puso a José en la posición que lo puso ahí en Egipto, ese pueblo comenzó a crecer, a multiplicarse, y los faraones que sucedieron cuando en la época de José, dice que dejaron aquel pueblo que había sido un pueblo bendecido por Dios en la nación de Egipto, quedaron allí como esclavos de Egipto. Y ahora el faraón ve que este pueblo se multiplicaba y sintió miedo, que ellos pudieran rebelarse en contra de él, que pudieran liberarse y salir de la esclavitud. Y él mandó o decretó, dio una orden que cada niño menor de 2 años muriera. ¿Se imaginan ustedes? Para cada padre que tenía un niño, cada madre que nacía una criatura, tener que entregarlo para ser sacrificado, para morir por la orden de un tirano, de un dictador, de un verdugo que tenía miedo perder su posición. Y estos padres tenían que entregarlo para ser muerto. Pero entrando allí en el capítulo 11, en el versículo 23, entrando ya un poquito más en la historia de Moisés, dice allí: dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. En la historia de Moisés, no solo Moisés es el protagonista, porque sin unos padres que confiaran y creyeran en Dios, la historia de Moisés hubiese terminado a los 3 meses, 2 o 1 o al día siguiente de haber nacido. Porque el decreto era que cada comadrona o cada, no sé cómo le llamaban a las parteras, cada partera que hacía venir a un bebé al mundo tenía que informar a las autoridades de que este niño había nacido en el lugar y en la familia de la cual había nacido, y allí llegaban, este bebé era arrebatado de sus padres y era muerto. Pero los padres de Moisés vieron en este niño hermoso, vieron que había un origen divino. Y no solo lo escondieron, sino que se las ingeniaron para salvar la vida de aquel niño. Construyeron una canastita, lo pusieron allí en el río Nilo y desde los arbustos contemplaban cuál iba a ser la historia o cuál iba a ser el futuro de este niño. Allí vieron cómo llegó la princesa, la hija del faraón, aquel que había dado la orden de que cada niño tenía que morir. Y estos padres, enfrentándose a la orden del faraón, enfrentándose a que ellos podían, no solo el bebé, sino que ellos por desobedecer podían morir, teniendo su fe y su confianza en ese Dios poderoso,
no hicieron lo mismo que hacía cada padre o cada madre que venía un bebé al mundo. Ellos vieron que este niño podía ir más allá de lo que el faraón le tenía reservado, que era la muerte. Pero al igual que los padres de Moisés, tú y yo no estuvimos presentes cuando Dios creó este mundo. Tú y yo no estuvimos presentes cuando Dios creó a Adán y a Eva. No estuvimos allí. Pero nosotros confiamos en lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, porque a través de la fe podemos confiar en esta historia. A través de la fe podemos confiar en un Dios creador que no solo creó este mundo, sino que lo sostiene a través de su palabra. Tú y yo podemos confiar en que venimos de las manos de un creador que nos formó del polvo de la tierra, sopló en nuestra nariz aliento de vida y somos hoy un alma viviente. Pero eso lo confiamos y lo creemos por fe. Porque aquellos que no tienen fe para creer en esto que dice la Biblia, creen que vienen a través de un proceso de evolución de un mono y que llegaron a ser personas, seres humanos, que siguen evolucionando y algún día si ya no serán monos, no sé qué otro animal van a ser, pero el proceso de evolución tiene que continuar, ¿verdad? De mono llegamos a hombre y de hombre seguimos evolucionando y llegaremos a hacer no sé qué otra cosa, ellos inventarán otra historia. Pero los que creemos en ese Dios creador, creemos por fe que de Él venimos con un origen y con un propósito divino a este mundo. Eso lo creyeron los padres de Moisés. Pero ahora el versículo 24 sigue diciendo: por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés no solo conoció su origen, sino que ahora vio también cuál era su identidad. Su identidad no era un príncipe de Egipto por ser hijo de la hija de Faraón. Y dice que renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser llamado príncipe de Egipto para ser llamado príncipe del Dios creador. Del Dios que lo llamó y lo sacó del río Nilo porque tenía un propósito para su vida. El proceso del nacimiento de este niño llamado Moisés es el mismo proceso de nacimiento de cada ser humano que confía en Dios. Venimos a este mundo, desde que nacimos en este mundo, nacimos siendo pueblo de Dios. Cada bebé, crea o no crea en Dios en el futuro, cuando nació, tenía la opción de creer en ese mismo Dios que creemos nosotros hoy. Que haya tomado decisiones equivocadas y después de haber nacido, cuando la vida fue creciendo en esta vida, en este mundo, le fueron metiendo diferentes ideas, diferentes pensamientos y caminaron por caminos diferentes a los que nosotros, espero que todos los que estemos aquí, tenemos la oportunidad de caminar. Cada ser humano en este mundo nació siendo pueblo de Dios. Pero a medida que fuimos creciendo, se nos ha venido metiendo en nuestra mente que nuestra identidad es el carro que tenemos, es el título que ganamos en la universidad, es el trabajo que tenemos,
es la cuenta de banco que tenemos. Y cada una de estas cosas que se nos ha venido alimentando en nuestra mente, en nuestro cerebro, para que creamos que nuestra identidad son las cosas que el mundo ofrece, que el mundo da. Pero Moisés entendió que su identidad no era ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés prefirió ser un príncipe de Cristo y no ser un príncipe de Egipto. Moisés fue amigo de Dios. Dios le habló, escuchó la voz de Dios. Y el nombre de Moisés quedó grabado en los anales de la historia por ser amigo de Dios. ¿Podemos nosotros ser amigos de Dios también hoy? Claro que sí. Tenemos la misma oportunidad que tuvo Moisés, pero Moisés solo entendió cuál había sido su propósito al nacer. Moisés pudo entender cuál era su identidad y como amigo de Dios y libertador del pueblo de Israel, Moisés llegó a ser exitoso no solo en su vida, sino que pudo ser exitoso en sacar al pueblo de Dios de la esclavitud a la cual estaban sometidos. Moisés, al igual que nosotros, encontró a través de su fe que Dios le prometía algo. Y también nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos encontrar que Dios nos dice cuál es nuestra verdadera identidad. Y no es esto que el mundo nos ofrece, no es lo que los amigos nos dicen que nosotros somos, no es lo que nuestros padres nos dijeron cuando nacimos que podíamos llegar a ser, sino que la palabra de Dios dice que nuestra identidad es aquellos que confían en Él. Dice que son los que están en Cristo, tienen fe en Jesús, son una nueva creación, somos muertos al pecado, somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, somos transformados, somos hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, miembros del Espíritu Santo, herederos de Dios, nuevos hombres, nuevas mujeres, hechos a imagen de Jesús, justos, santos, aceptados en el círculo íntimo de Dios, amigos de Jesús, bendecidos con toda bendición espiritual, llenos de Dios, amados por Dios, llenos de poder y amor y dominio propio, ciudadanos del cielo, vestidos de Cristo, sin condenación, escogidos, resucitados con Cristo, cementados en lugares celestiales, embajadores de Jesús, más que vencedores, hermanos de Cristo Jesús, revestidos de inmortalidad, reyes y sacerdotes. Esa es nuestra verdadera identidad. Podemos nosotros identificarnos con cada uno de estos aspectos que dice la vida que tenemos para aquellos que confiamos en Cristo Jesús. Si nosotros miramos al espejo y creemos en lo que dice el espejo de quiénes somos, no nos sentiríamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero si nosotros confiamos y creemos en ese mismo Dios,
que confió Moisés, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra identidad no es el dinero, el título, la casa, el carro que logramos tener en este mundo. Nuestra identidad va mucho más allá. Hay personas, hombres que se distinguieron en este mundo, filósofos, científicos, artistas, deportistas, hombres que vinieron a este mundo y lograron éxitos terrenales. Lograron fama, dinero, fortunas, nombres. Pero ¿saben ustedes que muchos de estos hombres terminaron en la más absoluta pobreza? Terminaron aún con sus propias vidas. ¿Por qué razón? Porque ni la fama, ni la ciencia, ni el dinero, ni la política, ni ninguna de estas cosas les dio paz y seguridad en sus vidas. Por única sola razón, la única razón, porque no tuvieron fe en Dios. Porque si ellos, a pesar de la fama, del dinero, hubiesen tenido fe en Dios, hubiesen tenido paz y seguridad en sus vidas. Pero al no tener fe en Dios, los llevó incluso a quitarse sus propias vidas. ¿No han escuchado ustedes de historias de famosos que han terminado con sus propias vidas? Yo creo que muchos lo han hecho. Pero el tener la certeza de quiénes somos nos puede llevar a tener o a no tener. Nos puede llevar a saber o no saber. Puedes haber logrado o fracasado en tus sueños, pero no es el tamaño de tu éxito ni el tamaño de tu fracaso lo que nos hace creer en Dios. No es lo que nos dice el espejo quiénes somos o que lo que nos dicen nuestros amigos o lo que nos dijeron nuestros padres. Es el creer en ese mismo Dios que creyó Moisés. En el versículo 25 y 26 sigue diciendo: y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros de egipcios, porque miraba el galardón. Moisés no solo pudo ver su origen, su identidad, Moisés pudo ver su futuro. Y cuando él miró a su futuro y puso en una balanza lo que tenía en Egipto, riquezas, fama, lujos, comodidades, y puso en la balanza tener que dejar a Egipto, huir al desierto, caminar por el desierto, cuidar de las ovejas por 40 años, sacar a aquel pueblo ingrato, hombres y mujeres ingratos, llevarlos por el desierto 40 años. Pero cuando Moisés puso en la balanza todo lo que tenía en Egipto y todo aquello que tenía que enfrentar por echar su suerte con Dios, Moisés se decidió echar su suerte con Dios. Caminar con Dios y dejar atrás todo aquello que por ser hijo de la hija de Faraón podía lograr. Dinero, fama, ser entrenado en el ejército de Faraón, aprender los idiomas que la realeza hablaba, los lujos,
que su posición le brindaba, pero pudo ver que el futuro que Dios tenía para él era mucho más grande. Pudo ver una vida eterna, una majestad indescriptible, alegría eterna, una patria que no ha subido al pensamiento humano. Dice que el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Cuando Moisés pudo ver el futuro, la ciudad no de Egipto, sino la nueva Jerusalén que Dios le tenía preparada, Moisés dijo: voy a echar mi suerte con Dios a pesar de enfrentar lo que tendré que enfrentar. Moisés no miró los 80 o 100 años que este mundo le ofrecía, sino que vio una eternidad en una patria mejor, con un futuro mejor, si él confiaba y creía en ese Dios que lo llamó. Moisés él solo vio lo que Dios tenía preparado para él. Dice ahí en Hebreos, en los versículos, virando atrás, versículos 13 y 14, dice que no solo él, sino que todos estos, hasta morir, vivieron por la fe sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor. No solo Moisés, no solo aquellos que creyeron por fe en ese Dios, sino que tú y yo podemos confiar en ese mismo Dios que confiaron ellos y tener la misma fe y la misma confianza que ellos tuvieron. No el dolor, el sufrimiento, el pecado, la angustia, la desesperación que este mundo nos ofrece, son los que nos identifican. Nosotros, nuestra identidad va mucho más allá de eso que este mundo ofrece. Porque si confiamos en ese Dios que confió Moisés y confiaron aquellos héroes de la fe, vamos a tener la misma seguridad que ellos tuvieron. Nosotros tenemos que ver, pensar y hablar de acuerdo a las promesas escritas en este libro. Porque quien lo promete aquí en este libro no es un hombre para que mienta, sino ese es el mismo Dios que le dio sus promesas a Moisés, el que nos las da a nosotros. Es el mismo Jesús que estuvo en este mundo, caminó en este mundo, compartió con sus discípulos y con aquellos que vivieron en su época. Ese es el mismo Jesús que nos promete y nos da la seguridad para que nosotros creamos en Él. Es el mismo Jesús que nos dice: yo soy tu guardador, yo soy el que te levanto, yo soy el que te doy la esperanza, porque como estuve muerto y resucité, aunque tú mueras, también vas a resucitar. Si nosotros tenemos confianza en ese Jesús, ¿qué nos impide creer en Él? ¿Qué es lo que nos ata a este mundo para decir: no, yo voy a confiar en el dinero, en el título, en la casa, en el carro que manejo? Mis hermanos, este mundo va a perecer y los que no crean en ese Jesús, los que no depositen su fe y su confianza en Jesús, van a perecer con todas las cosas que este mundo tiene. Pero cuando creamos y confiamos en Él, vamos entonces a poder
ver a un Dios invisible como lo vio Moisés, según el versículo 27. Dice este versículo 27 que por la fe dejó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, como se sostuvo como viendo al invisible. Ese fue el secreto de Moisés. Ese fue el secreto del cual Moisés se agarró en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia. Porque yo quiero decirles que lo que Moisés logró no fue porque él era bueno, porque él había confiado en Dios. Él sí confió en Dios, pero se sostuvo mirando a ese Dios invisible. Porque cuando aquel pueblo le decía, es mejor que hubiéramos muerto en Egipto que no morir en el desierto, viendo visto los milagros que vieron, ese Moisés tuvo que agarrarse de Dios, mirar al cielo y decir, Señor, perdónalos y no los destruyas. Pero Moisés confió en ese Dios. Y al igual que Moisés confió en Dios, nosotros podemos confiar y creer en ese Jesús que vino a este mundo, en ese Jesús que los guió por el desierto, que los guió a través de una nube, ese Jesús que a través de la roca les dio el agua para que bebieran. Ese es el mismo Jesús que tú y yo tenemos hoy. Y ese es el mismo Jesús que aquellos que le conocieron estuvieron dispuestos a morir y dar su vida por él. Porque aunque los judíos y los romanos decían que era un mito, que era un cuento que había resucitado, aquellos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida, morir con la cabeza hacia abajo en una cruz, ser despedazados por las fieras, ser muertos de diferentes formas, porque creyeron en un Jesús que no era un mito, que no era un cuento. Y si ellos lo hicieron, ¿qué nos impide para que nosotros creamos en ese mismo Jesús hoy? ¿Qué nos impide a nosotros para tener nuestra fe y nuestra confianza en ese mismo Jesús? El que no sabe leer, usted puede hacer garabatos, el que no sabe leer, usted puede darle un poema escrito en un papel y usted le dice, estos son garabatos escritos. Y como él no sabe leer, dice, sí, son garabatos. Pero la persona que sabe leer, usted le da ese mismo papel y cuando lo lee dice, oh, esto es un hermoso poema. La diferencia está en que el que no sabe leer solo ve garabatos. El que sabe leer ve un hermoso poema. Eso es lo mismo que sucede con aquellos que no tienen fe en Dios. Los que no tienen fe en Dios miran al sol y dicen, es el sol, ese sol está ahí por un proceso de evolución, por algo que no tiene sentido. Pero los que saben leer, los que creen en Dios, ven ese mismo sol y le encuentran que es un sol que existe porque hubo un creador que lo imaginó en su mente, lo dijo que existiera con sus palabras y que existe y se sostiene por el poder de su palabra. Los que no creen en Dios dicen ese sol es simplemente un proceso de evolución, existe sin sentido, sin razón, no le ven sentido. Pero los que creemos en ese Dios, sustentador y creador, vemos y creemos por fe en que hubo un Dios poderoso que lo hizo y se sostiene por el poder de su palabra. Ese mismo Dios que algunos, como los que no saben leer, no creen en Él porque no tienen fe, ese Dios, los que creemos en Él por fe, podemos creer que nos
formó del polvo de la tierra, que nos sostiene en este mundo, pero que no estamos aquí sin fe, sin esperanza, y que el día que vayamos a la tumba, allí vamos a terminar y allí vamos a perecer por la eternidad. No, no, no. Los que creemos en ese Dios, tenemos la fe y la confianza de que cuando Él venga, vamos a resucitar y vamos a ir a morar con Él, a vivir en una patria, en un lugar que, al igual que Moisés, cuando puso en balanza lo que Egipto le ofrecía y lo que podía obtener si le era fiel a Dios, nosotros podemos tener la misma fe y la misma confianza que Él tuvo. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, si tú crees en ese Dios, ¿qué te impide avanzar en tu vida espiritual? ¿Qué te impide poner tu fe y tu confianza en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de la angustia de este mundo y echar a un lado todo eso que nos dice, no creas en Él, vete al médico, confía en lo que el médico dice, confía en el dinero que tienes en el banco, no te preocupes porque si tú no tienes fondos para tu vejez, no tienes un futuro seguro? Muchos creen en eso y en eso basan su fe y su confianza. Pero los que creemos en ese Dios, cuando el médico nos dice que estamos enfermos, sí vamos a Él, tomamos los medicamentos que Él nos receta, pero creemos por la fe en que ese Dios nos puede dar la salud, podemos seguir adelante y caminar en un futuro con esperanza. Si tenemos dinero en el banco, sí, el dinero nos va a ayudar, pero ese Dios nos brinda una patria mejor, una casa mejor. No vamos a necesitar un carro para movernos, porque vamos a tener alas y volar a otros mundos y ver las maravillas que Dios hizo y que tiene preparadas para nosotros. Porque no es, este mundo no es las cuatro paredes donde vivimos, es una patria mejor que no ha subido al pensamiento humano, porque el Dios que lo diseñó es un Dios omnisapiente, omnipotente, que tiene un mundo mejor preparado para cada uno de nosotros. Mi exhortación en esta mañana es que nuestra fe y nuestra confianza se salga de este mundo terrenal y vaya a ese mundo preparado por Dios para aquellos hijos de Él que han decidido echar su suerte con Él, que han decidido caminar con Él en este mundo y apartarse del pecado, de la maldad y confiar por la fe en la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Solamente por Él y a través de Él seremos salvos. Yo te invito a que creas en Él en el día de hoy y como Moisés se sostuvo mirando al invisible, que cuando vengan los problemas y las dificultades a tu vida, mires al invisible, pero no a un Dios invisible, porque es un Dios que existe y que es real y que vendrá a este mundo a buscar lo que le sean fieles. Vamos a terminar entonando las estrofas del número 425.
Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque solo en ti hay consolación. Señor, permítenos a creer en ti a través de la fe. Permite, Señor, que podamos confiar en tus promesas. Que podamos saber, Señor, que en este mundo lleno de tinieblas y dificultades hay un futuro mejor. Hay una patria mejor. No solo el dolor y el sufrimiento, Señor, lo que tenemos por delante, sino que tú tienes una vida eterna, llena de gozo, de paz y de felicidad para cada uno de tus hijos. Permite, Señor, que nuestra fe pueda crecer a través del estudio de tu palabra, a través de la oración, a través de una relación personal e íntima contigo cada día, Señor. Que nada ni nadie nos aparte de ti, de tus caminos, y que ese día en que tú vengas podamos ir a morar contigo a ese mundo que tú has preparado para nosotros, donde no existirá más el dolor, el sufrimiento y la muerte. Permítenos creer en ti cada día más. Te lo rogamos y te lo pedimos, pidiéndote que nos perdones nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.